Gracias a todos los oyentes por la asistencia. Creo que tenéis todos la presentación en la que intentamos, por un lado, explicar los principales parámetros que marcan nuestros parámetros de toma de decisiones, no las decisiones en sí, pero sí cómo piensa el equipo de Belgravia a la hora de implementar el proceso de inversión. Porque lo primero que quiero resaltar es que a la hora de componer la cartera prevalecen los criterios de selección de valores apoyados en análisis fundamental y eso prevalece sobre las consideraciones top-down o de estrategia de mercado, que más que nada es una técnica complementaria que nos ayuda a optimizar la gestión de la cartera, pero que en cualquier caso tiene un lugar secundario respecto a lo que es el análisis fundamental de compañías. En la primera página, donde exponemos los gráficos de las... Creo que ha pasado, ¿no? ¿Qué le doy a esto? El micro está cerrado. Gracias. Vale, perdón. En la primera página, ahora se me oye, ¿no? Sí, perfecto. Vale, estupendo. En la primera página podéis ver la evolución del crecimiento de las bases monetarias de Estados Unidos y de la eurozona, que ha sido uno de los protagonistas de este ciclo alcista que tenemos desde prácticamente 2009-2010. Como podéis observar, la media de crecimiento de la M2 americana, que es equivalente en la definición a la M3 de la eurozona, hasta en torno al 7%, mientras que es la línea azul horizontal, mientras que la europea ha crecido en torno al 4%. Yo creo que esto es importante a la hora de entender la evolución de los precios de activos de capital, porque normalmente si tienes un crecimiento de la masa monetaria por encima del PIB nominal o del PIB nominal potencial, que es básicamente PIB real potencial más objetivo de inflación, con lo cual estamos hablando de 2 más 2 igual a 4 en USA y quizás un crecimiento real potencial de la eurozona de 1,25 más 2 de objetivo te lleva a 3,25, vemos que este crecimiento medio de los últimos 10 o 12 años en las masas monetarias ha estado claramente por encima del crecimiento del PIB nominal, tanto el potencial como el efectivo, lo cual para nosotros es un factor que explica en buena medida la evolución del conjunto de los activos de capital. Todas estas explicaciones que estoy dando, que a veces pueden ser un poco demasiado técnicas, vienen desarrolladas y contrastadas en una publicación de Belgravia que se llama Principios de Inversión, para quien esté interesado pues la puede consultar descargándola de la página web de Belgravia. Pero básicamente esto se apoya en la teoría cuantitativa del dinero, que dice que los precios dependen de la cantidad de dinero que hay en el sistema. Cuanto más dinero hay, más altos son los precios, dada una cantidad finita de bienes que se pueden comprar con ese dinero. ¿Qué ocurre? Que si tenemos un crecimiento de las masas monetarias por encima del crecimiento nominal de la economía, de los bienes y servicios que se consumen o se compran anualmente, se genera un exceso de liquidez. Y ese exceso de liquidez conduce a una revalorización de esos otros activos, generalmente activos de ahorro, activos de capital, que no entran en la definición del PIB. Estamos hablando pues, de todo tipo de deuda, ya sea pública, corporativa, renta variable, las bolsas, oro, coleccionismo, propiedades bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Y nosotros, bueno, pues esto lo hemos contrastado empíricamente, lo podéis consultar en esa publicación a la que hacía referencia, y a la hora de, bueno, pues intentar
evaluar la posible evolución de los mercados, tenemos muy en cuenta esta variable que llamamos K, que viene a ser el exceso de liquidez o el exceso de crecimiento de las masas monetarias por encima de los datos del PIB o el GDP nominal. Como podéis ver, hubo una aceleración muy importante tanto de las masas monetarias como del exceso de liquidez. El exceso de liquidez es mayor cuanto más alta es el crecimiento de la masa monetaria y más bajo es el PIB nominal. Durante la pandemia lo que ocurrió es que hubo un enorme estímulo monetario por parte de los bancos centrales, mientras que el PIB caía y además, bueno, pues bajaba, digamos, el valor de la inflación o deflactor del PIB, lo cual hizo que esas variables, el exceso de liquidez, se disparara a niveles del 30%, que fue el máximo que marcó en Estados Unidos a principios de año, enero-febrero, y cerca del 25% al que llegó la eurozona. Y esto, en buena parte, explica por qué hemos tenido, ya podéis ver en la siguiente página, una evolución tan buena en la evolución de los activos financieros en su conjunto. Porque la K, o exceso de liquidez, explica el precio del conjunto de los activos de capital o de ahorro, pero no todos y cada uno de ellos. Para eso hay que indagar y profundizar en la evolución de las rentas del PIB, como explicamos en esa publicación. Simplemente he puesto aquí a efectos ilustrativos unos gráficos con unos coeficientes de correlación, que es la P esa griega, que más o menos viene a decir que la TIR del bono o de la deuda pública americana y la europea, tomamos el 5 años porque digamos que es el nivel medio de la curva y es un proxy del conjunto de la deuda pública, podemos ver que cuanto más alta es la K, que es la línea negra, perdón, la línea roja, más bajo es la TIR del bono, es decir, más alto es el precio. Con esto lo que queremos señalar en una serie a largo plazo es que el exceso de liquidez favorece, o históricamente ha favorecido, la evolución de los precios de la deuda pública, y más aún teniendo en cuenta que ese exceso de liquidez se ha implementado sobre todo pues, vía los bancos centrales comprando deuda pública directamente. Lo mismo ocurre en el caso de la eurozona, donde tenemos un coeficiente de correlación de menos 0,63. Es negativo porque estamos comparando el crecimiento de la K o del exceso de liquidez con la TIR, que es inversa al precio del bono. Y por eso, bueno, pues si la TIR baja, quiere decir que el precio del bono sube. Un análisis parecido podemos ver en la siguiente página, donde hacemos la misma comparación entre la K y ya directamente con el S&P 500 y el Eurostoxx 50. Los coeficientes de correlación aquí obviamente son positivos. Cuanto más liquidez, más alta la bolsa, tanto en Estados Unidos con un coeficiente de correlación muy alto, y también en la eurozona con un coeficiente de correlación no tan alto, pero también muy significativo y del signo que cabría esperar, 0,57. Bien, y ya, bueno, pues si queremos indagar todavía más en otro tipo de activos, esto que he dicho sobre la deuda pública también es aplicable a la deuda corporativa. Tenemos un análisis similar con los precios de los bonos investment grade, que también podéis ver en esa publicación que comentaba, así como el de las viviendas que hemos incluido en esta presentación. Y aquí, bueno, pues lo que podéis ver también es que es a cabo exceso de liquidez, abundancia de dinero por encima de lo que requiere el crecimiento nominal de la economía, ha impulsado un alza en los precios de las viviendas, tanto en la eurozona, donde hemos tomado una media ponderada de los índices de viviendas de los 5 principales países, como en el caso de Estados Unidos, donde los coeficientes de correlación, como cabría esperar, son positivos y muy elevados.
Bien, yo antes de pasar a la siguiente sección, simplemente, bueno, aquí he hecho un análisis muy descriptivo, pero ¿para qué vale esto, no? Lo que diría es que si nosotros tenemos una idea sobre hacia dónde va a ir la K, podemos tener una idea si las condiciones para el conjunto de los activos de capital van a mejorar o empeorar. Como decía anteriormente, la K, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, se dispararon, pero... ¿Cómo retrocedo, Cristina? Con la flecha. Con la flecha. Pero como podéis ver, en esta página, las Ks, después de haber llegado a niveles altísimos en el primer trimestre del 2021, han bajado. Han bajado, ¿por qué han bajado? Primero, porque ha bajado el crecimiento de las masas monetarias, y segundo, porque se han recuperado los PIBs. Y ahora ya estamos, pues en el caso de Estados Unidos, hemos bajado de niveles históricamente irreconocibles que no se han visto en décadas, y en el caso de la eurozona, pues estamos en valores por debajo de la media. Lo cual, bueno, pues viene a indicar que las perspectivas para el conjunto de activos de capital no son tan buenas y que probablemente esta evolución no mejore si Estados Unidos comienza el proceso de tapering, lo cual generará una disminución del crecimiento de la masa monetaria y, bueno, en el caso de la eurozona, eventualmente algo parecido también ocurrirá. Es decir, que vamos a estar frente a un periodo de disminución de la masa monetaria, por tanto, del exceso de liquidez y, por tanto, del conjunto del precio del conjunto de los activos de capital. Pero bueno, no todo tiene que ser, digamos, negativo, porque la K explica el conjunto de los precios de los activos, pero también hay que analizar qué activos lo pueden hacer mejor o peor. Es decir, podemos tener una evolución de precios de activos en conjunto negativa, porque unos activos caigan de precio y otros suban, aunque el neto sea negativo, si lo pudiéramos ponderar, que es imponderable hoy por hoy con la información que hay. Por ejemplo, en el año 2018, pues la renta variable, la renta fija americana subió y la renta variable bajó. Y este año, pues la renta variable ha subido bastante y la renta fija no. Aquí, por tanto, creemos que de cara a las clases de activos y en lo que a nosotros nos importa más directamente, que es la renta variable, porque solo invertimos en renta variable europea, creemos que, bueno, pues que la evolución de los factores globales que he comentado antes es relevante, pero también lo es, sobre todo para decidir entre renta variable y renta fija, las perspectivas de inflación. En la publicación del primer semestre de este año hicimos un análisis donde comparamos la rentabilidad o los retornos de la renta variable versus la deuda pública, tomando el bono a 5 años. La variable dependiente sería la diferencia entre la rentabilidad de esos dos activos, que es lo que hace el S&P y que es lo que hace el bono soberano americano de 5 años, y la variable independiente son las expectativas de inflación, que las tomamos con el break-even del bono a 5 años, que te mide la expectativa de inflación que refleja el mercado de bonos a un plazo de 5 años. Como podéis ver en el gráfico de la izquierda, estas líneas van bastante parejas, el coeficiente de correlación es muy alto, no es sorprendente el resultado, todos sabemos que generalmente en un periodo inflacionario la renta variable lo hace mejor que la renta fija, porque la renta fija es un activo nominal que no ofrece ninguna protección a la inflación, mientras que la renta variable, aunque no sea total, sí ofrece protección a la inflación porque es un activo real. El subyacente de la renta variable son activos reales en términos netos. Lo mismo podemos observar en la eurozona, aunque el coeficiente de correlación no es tan alto, por distintos motivos que podemos discutir posteriormente, pero está claro que
el exceso de rentabilidad de la renta variable sobre la renta fija va parejo con la evolución de las expectativas de inflación. ¿Y con esto qué quería decir? Bueno, pues que en el entorno en el que estamos ahora, en que han subido y parece que van a seguir subiendo las expectativas de inflación, es previsible, o nosotros pensamos que es de esperar, que la renta variable lo haga mejor que la renta fija. Vale, eso es en lo que se refiere al top-down, que como he dicho antes, para nosotros tiene un valor secundario, una utilidad secundaria, es complementaria. Lo importante es el análisis fundamental de compañías. Entonces, en esta diapositiva del present value, lo que intentamos explicar es primero cuál es el principio financiero que rige nuestro proceso y nuestra toma de decisiones, que es el del valor presente. También inspira la principal clasificación que utilizamos para establecer el tipo de acción o stock o compañía que estamos considerando y, por tanto, la evolución que puede tener frente a otras clasificaciones o otros tipos dentro de lo que es el ciclo económico financiero. Como todos hemos estudiado, la fórmula del valor presente lo que hace es dividir, simplificadamente hablando, que es lo que he puesto ahí, pues depende del dividendo, se puede poner los beneficios también con una fórmula similar, de la tasa libre de riesgo, que básicamente, en términos pragmáticos, aunque teóricos no sean los correctos, sería, digamos, la deuda soberana americana, si estamos hablando de un activo en dólares, o la deuda soberana alemana, si estamos hablando de un activo en euros. La prima de riesgo que merece esa corriente de beneficios, que básicamente depende de su volatilidad, y el crecimiento que veamos a futuro o que esperemos a futuro de esos dividendos o esos beneficios. Como podéis imaginar, pues la fórmula lo que dice es que a mayor crecimiento, mayor valor presente, y por tanto tendremos también, si el precio converge hacia el valor presente, un múltiplo sobre los beneficios cercanos mucho mayor que si el crecimiento fuera bajo. Al contrario, con la prima de riesgo, que está en la parte inferior del cociente, en el dividendo, si la prima de riesgo es alta, el valor presente será inferior y entonces tendremos unos múltiplos de beneficios o de EBITDA o de lo que sea más bajos. Esto lo recalco porque yo creo que hay mucha polémica y confusión con lo que se entiende por escuela value, porque mucha gente dice que comprar barato, pero bueno, yo creo que todos intentamos comprar barato. Es decir, en 30 años yo no he conocido a ningún gestor que diga que su trabajo se basa en análisis fundamental, que diga que lo suyo consiste en comprar caro. Entonces, no basta con decir comprar barato, hay que decir en qué consiste estar barato. Y para nosotros, estar barato es que el precio del activo sea inferior a su valor presente. Y eso no tiene por qué coincidir o ser que es que el múltiplo sea bajo o que ha bajado mucho y cosas por el estilo, que es lo que muchas veces se interpreta de la escuela value. Nosotros, cuando nos preguntan si somos value, pero bajo esta definición, la del valor presente y ninguna otra. Bien, lo siguiente que quería comentar es que en base a estas dos variables, la prima de riesgo y el crecimiento, nosotros clasificamos los activos de renta variable en 4 categorías. Es una clasificación matricial de 2 y 2 variables. Nos dan 4. Una es el maduro y defensivo, que llamamos MD, que por ejemplo podría ser una compañía como Endesa, que no es muy arriesgada, aunque de vez en cuando tenemos riesgo regulatorio, pero vamos, que el negocio es más bien defensivo y que no crece mucho. Luego tenemos lo que llamamos crecimiento y defensivo, que podría ser una compañía, pues, si me apuras, como Nestlé, aunque no tenga mucho crecimiento, el crecimiento es superior a la media, y que tiene una prima de riesgo bajísima, lo cual explica que su múltiplo pues siempre sea superior
al de Danone o al de Unilever, dado que tanto su crecimiento como su riesgo es inferior. En maduro y agresivo, pues podríamos tener una compañía como Telecinco o Antena 3 o cualquiera de las emisoras en libre de televisión. Son negocios muy maduros que no crecen y bueno, los llamamos agresivos porque no porque sean agresivos, sino porque el negocio pues tiene su grado de ciclo, ¿no? Dado que la publicidad en televisión tiene un componente cíclico notable. Y luego en crecimiento ya agresivo, bueno, pues aquí podemos tener algunas compañías pues tipo Kion que comentamos en nuestra última publicación. Hay muchas de las compañías que hay en el sector de bienes de equipo pueden entrar en esta categoría. Son negocios cíclicos. Por ejemplo, Gamesa podría estar aquí también. Es una compañía que crece bastante porque vende en energía eólica, que es de crecimiento, pero sus beneficios son bastante volátiles. Entonces, bueno, esta clasificación es relevante a la hora de entender qué se puede esperar de un valor en términos de valoración y también en términos de dónde estemos en el ciclo económico-financiero. En la diapositiva que acabo de poner, como explicaba antes, a mayor crecimiento tendremos un valor presente mayor en relación al beneficio cercano, es decir, un múltiplo más alto. Y a mayor calidad, es decir, menor prima de riesgo, el múltiplo tendrá que ser mayor. Esto explica pues, por qué los múltiplos de Nestlé son bastante altos, porque tiene calidad o poca volatilidad y crecimiento. ¿Por qué los múltiplos de una compañía como Telecinco hablo en condiciones normalizadas, claro, no en el hoyo del ciclo, pues tienden a ser bastante bajos y entre medias pues tendríamos las compañías con crecimiento alto pero más arriesgadas, tipo Gamesa, o con crecimiento maduro pero más seguras, tipo Endesa. Y a la derecha podéis ver el gráfico en el que, bueno, simplemente resaltar que para nosotros un activo, una inversión value, es aquella que está a un precio inferior a su valor presente. Y eso prevalece sobre cualquier otra consideración, incluyendo lo que digan del PER o del EV/EBITDA o el precio-valor contable. Todo eso son derivaciones del valor presente más limitadas y más incompletas. Lo que tiene realmente relevancia es lo que estudiamos en nuestra primera clase de teoría financiera, que era el valor presente. Bien, en la siguiente página explico brevemente, según lo que ocurre en el ciclo económico y cómo afectan las distintas variables que determinan el valor presente, lo que se puede esperar de cada tipo de activo según esa clasificación que comentaba, de hacerlo mejor o hacerlo peor. Todo esto lo tenéis desarrollado y contrastado en la publicación de principios de inversión, donde analizamos cómo se comportan los beneficios, cómo se comportan la curva de tipos libres de riesgo, la curva de primas de riesgo, que también la hay, su tendiente, a cada uno de los activos en términos relativos, mejor y peor. Y básicamente la conclusión es que en un periodo bueno, si empezamos con la recuperación, que es lo más reciente que hemos tenido, lo que mejor lo hace son los valores maduros y agresivos. Todos estos stocks que le hicieron también desde el anuncio de la vacuna de Pfizer a principios de noviembre hasta más o menos el mes de mayo, lo que el mercado llama value y que nosotros llamamos maduros y de baja calidad, que suelen ser valores con múltiplos bajos en condiciones normalizadas. En la fase de expansión, que es en la que ya de alguna manera ha entrado Estados Unidos, habiendo dejado detrás la recuperación, lo que lo suele hacer mejor son los valores de crecimiento, pero digamos más volátiles, ¿no? Compañías como las que comentaba antes de bienes de equipo, pero que no son defensivas. Y ya cuando entramos en la ralentización, que sería un periodo equivalente a lo que tuvimos
en el 2019, cuando se bajaron las expectativas de crecimiento económico, que al final Estados Unidos solo creció un 1 y la eurozona un 0. Lo que suele hacerlo mejor son los valores de crecimiento de buena calidad, ¿no? Pues muchos de ellos son los que se conocen del Nasdaq, los famosos FANG. No todos son defensivos, pero en conjunto son más defensivos que agresivos, y que mucha gente en el mercado se preguntaba cómo podía haber tanta diferencia de valoración entre esos valores y los valores maduros y más cíclicos, lo que muchas veces llaman value, que luego tuvieron un gran comportamiento durante la fase de recuperación que más o menos empezó en noviembre del 2020. Bueno, aquí vamos a ver, lo podéis ver mejor en el siguiente gráfico, donde tenemos, bueno, una línea ascendente que indica pues, el crecimiento económico potencial, que para nosotros más o menos es un 2% en Estados Unidos y un 1,25% en la eurozona. Según donde estemos en relación a ese crecimiento potencial, estamos en una fase de recesión. Por ejemplo, lo que tuvimos desde el COVID hasta prácticamente en Europa hasta el primer trimestre de este año, y en Estados Unidos más o menos hasta el último trimestre del año pasado. China, lo de China fue anterior. Luego tenemos la recuperación que más o menos tuvimos en Estados Unidos y en Europa desde noviembre, pero en los que es el conjunto de los datos económicos, como hubo un parón en el primer trimestre en Europa, así como en Estados Unidos hubo un fuerte crecimiento, no fue el caso en Europa en términos intertrimestrales, pero luego ya se materializó en los siguientes trimestres. Y ahí podéis ver con las siglas, MD es maduro defensivo, EBA maduro agresivo. Ahora estaríamos pues, pasando de recuperación a expansión, ¿no? China quizás esté ya en ralentización, Estados Unidos está en expansión y Europa está pasando de recuperación a expansión, porque el crecimiento, si bien va a seguir por encima del potencial, el crecimiento que vamos a tener en Estados Unidos y en Europa en los próximos trimestres no va a ser ya tan alto como el que se ha reportado en algunos trimestres de este año. Entonces, bueno, esto viene bien a la hora de tener en cuenta qué tipo de valores pueden tener más viento de cola según cómo evoluciona el ciclo económico financiero, porque la evolución de su valor presente probablemente sea más favorable que la del mercado en el entorno en el que podamos estar. En que, como ya decía, pues Europa pasando de recuperación a expansión, Estados Unidos en expansión y China probablemente entrando en ralentización. Obviamente todo es global y hay que tener las tres economías en cuenta, con lo cual, bueno, pues estaríamos ahora mismo en conjunto en fase de expansión. Vale, aquí ya pasamos a... Bueno, voy a hacer hincapié en que después de hablar de todo este top-down, no quiero que penséis que en Belgravia pues estamos solo haciendo top-down y tomando decisiones de constitución de la cartera o composición de la cartera en base a top-down. No es así. Lo que prevalece y a lo que dedicamos más tiempo es el análisis fundamental, y todo lo que he explicado hasta ahora es orientativo, es complementario, pero secundario al análisis fundamental, que es lo que prima en la toma de decisiones. En esta diapositiva lo que podéis ver es la distribución de la cartera por sectores, comparándola con el Stock 600, que viene a ser nuestro índice de referencia, porque es el que mejor representa nuestro ciclo de inversión, nuestro universo de inversión. No hay grandes diferencias, ahora explicaré por qué, en el sentido de que, bueno, tenemos un poco de más en consumo cíclico, pero esto sobre todo por la posición de Vivendi y UMC. En energía no tenemos nada, pero tenemos algo de energía indirectamente en servicios públicos o utilities, vía Iberdrola y EDP. En bancos estamos un poco por encima, porque a pesar de que el mercado ya esté overweight o sobrecargado de bancos,
creemos que la evolución de la parte corta de la curva va a continuar, aunque esto es solo un factor, como decía anteriormente. Tenemos algo de más de industrial, pero bueno, es que el sector industrial es un cajón desastre donde hay un montón de cosas que realmente no son tan industriales y estamos, bueno, pues ahora mismo por debajo de lo que tiene el índice en materiales o materias primas o commodities, como quiera uno llamarlo. Y luego ya tenemos a la derecha lo del país, donde tampoco hay... A nosotros lo del país no nos importa mucho, salvo que el peso sea altísimo, que no lo es en ningún caso por un tema de control de riesgos. Porque no miramos lo de los países, no nos parece muy relevante, salvo si acaso lo del Reino Unido, pero bueno, buscamos compañías que consideremos que son buenas inversiones y bueno, pues algunos mercados para nosotros son más fértiles o se nos dan mejor que otros, como suele ser el caso de Benelux, ¿no? En la siguiente página podéis ver la distribución por capitalización bursátil, lo que nosotros llamamos compañías pequeñas o small caps son compañías de una capitalización de menos de 1 billón de euros. Las medianas son las de 1 a 5 billones y las grandes por las de más de 5, ¿no? Y bueno, pues en el stock 600 no hay small caps, nosotros tenemos algo. No tenemos miedo de tener small caps, a veces hemos llegado a tener un 20 o un 25% en la cartera, pero no es el caso ahora. Y mid caps tradicionalmente tenemos más de lo que hay en el stock 600, porque es un segmento donde hay mucha variedad y que, bueno, se nos da bien. Y luego, bueno, lógicamente, pues tenemos menos en grandes porque tenemos algo en pequeñas y más de lo que hay en el índice en medianas. Aquí lo que quiero reflejar es que hoy por hoy la cartera no tiene sesgos muy acusados en ningún sentido. Y luego la tabla que veis al lado, a la derecha, es una sinopsis que, bueno, tiende a darnos una idea de si la cartera tiene un sesgo maduro o de crecimiento, por un lado, o de calidad o baja calidad, o de volatilidad alta o volatilidad baja. Y como esto lo que representa son las medianas del stock 600, es decir, el valor que está en el medio de los 600 en cuanto a volatilidad. Simplemente aclarar que ese número de volatilidad, 48%, es la suma de dos volatilidades. La volatilidad de 12 meses más la volatilidad de 36 meses o 3 años, por eso sale tan alta. Para que se entendiera mejor, habría que dividirla entre 2 y daría 24. Y en Belgravia, pues la tenemos ligeramente por encima, pero no muy por encima, estamos muy en línea. Y luego las variables cuantitativas que utilizamos para, bueno, indicar o orientar a la hora de evaluar el conjunto de la cartera si el valor es de crecimiento o es un valor maduro, son las del payout y el dividend yield, ¿no? Los valores de crecimiento pues suelen tener un payout bajo o más bajo que las compañías que no lo son, y un dividend yield también más bajo, porque retienen beneficios para financiar el crecimiento y luego los múltiplos y el dividend yield, por tanto, suele ser más alto. En cuanto a la comparativa, pues como podéis ver, nuestro payout medio ponderado de la cartera es muy similar a lo que hay en medio del stock 600 y lo mismo ocurre con el dividend yield, aunque el nuestro es un poco más alto, ¿no? Muy bien, bueno, y finalmente aquí tenéis un recordatorio de bueno, las tres carteras o tipos de carteras con los distintos vehículos que tenemos en Belgravia. Que sepáis que la cartera de contado de acciones de renta variable, es decir, las posiciones en compañías, son idénticas. Eso es lo que es común a todas las carteras y la única diferencia que hay entre los distintos vehículos es que por tener políticas de inversión en cuanto a objetivos de rentabilidad y riesgo diferentes, pues tienen distinta exposición a mercado. En el caso de Value Strategy y Tau, que son básicamente la misma cartera, es un producto tipo Full Invested, que tiene que estar entre el 80 y el 100. En el caso de Belgravia Epsilon, tanto la versión española como la luxemburguesa, tenemos discreción para manejar el grado de exposición neta.
variando la cartera de contado, pero también utilizando futuros Eurostoxx 50 para cubrir, en lo que nos parezca conveniente, el riesgo del mercado. Y en el caso de Belgravia Delta, que es un market neutral, sea la que sea la cartera de contado de larga de acciones, tenemos que neutralizar ese riesgo de mercado totalmente con la venta de futuros Eurostoxx 50, con lo cual solo queda riesgo de selección de valores y no hay riesgo de mercado.